Romanos capítulo 12, el libro de Romanos, capítulo 12, encontramos ahí en este capítulo el propósito que Dios tiene para los creyentes, capacitándolos para servir unos a otros y cómo debemos hacerlo. Y dice ahí versículo 3, Romanos 12, 3. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, y ese nosotros ¿quiénes son? Los creyentes, los que, habiéndose arrepentido de sus pecados, creen en Cristo como Señor y Salvador, han sido unidos a la Iglesia, forman parte de la Iglesia, no por la tradición, no porque fueron bautizados cuando eran bebés y no sabían lo que los padres hacían con él, no por haber firmado un papel concreto, no por cumplir unos ritos religiosos concretos. Los creyentes son creyentes porque se han arrepentido de sus pecados, han reconocido que son responsables de sus pecados, que sus pecados es la causa de por qué ellos están sufriendo y que son sus pecados la razón por la que están destinados al infierno, separados de Dios cuando mueran. Los creyentes que han reconocido eso por el Espíritu Santo han creído en Cristo como el Señor y el Salvador, aquel que ocupó su lugar en la cruz y los salvó. Esos son creyentes, esos son verdaderamente los cristianos. Y esos cristianos han recibido diferentes dones, ahí dice versículo 3, según la medida de la fe que Dios ha distribuido a cada uno. Esa medida de la fe es la forma en la que Dios nos está haciendo crecer a los creyentes. De diferentes maneras, por medio de la revelación de la palabra, de la enseñanza, pero esa fe es una fe que también nos está capacitando en los dones espirituales. Y dice el versículo 6, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, ¿cuál es el mandato? Usémoslo. Pero está en cursiva porque sabemos que en el original no está. Ese mandato no está en el original, pero esa lista muestra que debemos estar usando los dones de una manera concreta o usando la gracia que se nos ha dado de una manera concreta. Y dice ahí esa lista. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. Y versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Si Dios quiere, esta tarde vamos a ver este don de la exhortación. ¿Qué significa el don de la exhortación? El don de la exhortación es una habilidad espiritual dada, por supuesto, por el Espíritu Santo, que consiste en animar, consolar y amonestar con la palabra de Dios en amor a otras personas, ya sean creyentes o inconversos. Lo vuelvo a repetir. El don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo que consiste básicamente en tres cosas: animar, consolar y amonestar con la palabra de Dios, no con otra cosa, en amor a otras personas, sean creyentes o sean inconversos o no sean creyentes. Y dice ahí en Romanos 12:8 que aparece ese don en forma de verbo y en forma de sustantivo. Versículo 8 está ahí en forma de verbo y en forma de sustantivo. El que exhorta en la exhortación. El que exhorta en la exhortación. El que exhorta es una palabra griega que significa parakaleo. Parakaleo. Es un verbo y está en modo participio. Lo que significa es que una persona se caracteriza por lo que hace. Por eso está traducido el que exhorta. Entonces se traduce el que exhorta, la persona que se caracteriza por una acción concreta, por exhortar, ¿verdad? ¿Qué significa? Significa llamar a una persona. Eso es literalmente lo que significa parakaleo. Kaleo en el griego es llamar, es un llamado. Y para es junto. Así que esas palabras o al lado, esas dos palabras juntas, significa llamar a alguien al lado, llamar a una persona al lado. Se traduce como rogar, exhortar, consolar, suplicar, animar, invitar, confrontar, muchas formas diferentes.
Ahora, el don de exhortación es fundamental en la vida cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? El don de exhortación es fundamental en la vida cristiana. Es fundamental, ¿por qué? Porque es uno de los verbos más repetidos en la vida cristiana. Es uno de los verbos que más se usan acerca de la vida cristiana. Podríamos decir o pensar, ¿cuál es el ministerio más importante en la iglesia? Y alguno puede decir la evangelización, otro la predicación. Pero por alguna razón, y esta es la razón, el verbo que más se repite acerca de lo que la iglesia debe estar ocupada y haciendo es este verbo, exhortar, exhortación. Aparece 108 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa en comparación con otros verbos que la iglesia hace? Que al ser tan repetido está mostrando que su importancia está llamando la atención a que ese verbo está muy presente en la vida cristiana. Escucha, no solamente necesidad en la iglesia entre los creyentes, es fundamental en la vida general del hombre fuera de la iglesia y sin Cristo. Una de las mayores necesidades que la sociedad tiene, el mundo tiene, a consecuencia del pecado, es la necesidad de ser guiado, animado, consolado. Y el hombre, sin Cristo y sin la palabra, está desconsolado. No hay consuelo para el hombre. Es más, ese es el problema que la sociedad tiene. Muchas personas tienen la necesidad de buscar consuelo en algo, en alguien, solucionar sus problemas o que alguien le ayude con sus problemas, y hay tal cantidad de cosas que se ofrecen, pero ninguna de ellas es eficaz para esta necesidad. No es eficaz, es vana, es inútil. Por eso la psicología no va a arreglar los problemas del mundo, ni el problema emocional, espiritual del hombre. La necesidad de ser consolado, guiado, animado, ayudado, todo lo que tiene que ver con la exhortación, no va a venir del hombre, solo puede venir de Dios. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y por eso el hombre está buscando de muchas formas y maneras ser exhortado, animado, consolado, y no encuentra nada en el mundo. Y entonces está desesperado. Y la desesperación te lleva a perder el control de tu mente y de todo lo que haces. Es el Creador, el que nos ha creado, el único que nos conoce y escucha, el único que provee nuestra necesidad espiritual. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo? Dijo el Señor Jesús. Si pierde su alma. Lo más importante en tu vida no es lo que tienes, sino lo que eres. Eso dice la gente en la sabiduría común. Pero es una verdad que solamente se cumple cuando lo que eres es en consonancia con lo que Dios dice que eres o con lo que Dios hace en tu vida para que seas. Solo Dios tiene la solución a tus problemas. Y tu mayor problema es un problema espiritual. Espiritual se refiere también a emocional. Y espiritual se refiere también a intelectual. Así que el hombre tiene necesidad de la exhortación y solo en Dios podemos ser exhortados. Y la iglesia continúa mostrando que es prioritaria este don de la exhortación. Porque solo la palabra de Dios va a guiarnos, va a consolarnos, va a ayudarnos. El don de la exhortación implica que, si hemos dicho que la exhortación es necesaria, si hemos dicho que es una prioridad en la iglesia y para los que no tienen a Cristo también, y si hemos dicho que solo Dios puede consolarnos, y lo que vamos a continuar diciendo, para la exhortación, para el consuelo, la ayuda y todo lo que la exhortación significa, implica conocer la palabra de Dios y sus verdades. Implica conocer la palabra de Dios y sus verdades. De esa manera, entonces podemos aplicar esa verdad a mi vida, a nuestra propia vida, y podemos aplicarla a la vida de otras personas. Pero la exhortación lo que hace es mostrarte en primer lugar el vacío. A veces las personas piensan que le falta algo. La exhortación es mostrarnos el vacío que tenemos y cómo se puede llenar. Se llena con la verdad, con la sabiduría de Dios. Es más, no se llena con una cuestión intelectual del conocimiento. Se llena con una relación con Dios. Una relación con Dios. Es decir, Dios nos ha creado y desde Adán y Eva
El hombre siendo creación de Dios y teniendo una relación perfecta con Dios, el hombre le da la espalda, desobedece a Dios, peca contra Dios. Y ese pecado lo hace separarse de Dios. Y ya el sentido y el propósito que el hombre tiene, ahora sin Dios, alejado de Dios, no tiene sentido su vida sin la relación con Dios. Quiere seguir haciendo lo que cree que solo puede seguir haciendo. Pero lo que está es queriendo salir de una tumba, pero en lugar de escarbar para arriba, está escarbando para abajo. Y escarbar para abajo lo único que hace es que lo hunde más en esa situación. Y el hombre, lo que Dios le ha dado al hombre y forma parte de la exhortación, es el conocimiento de que está alejado de Dios. Y que la única forma de establecer de nuevo la relación con Dios y ser librado de la ira de Dios por el pecado es que alguien ocupe su lugar en la cruz, en la muerte. La paga del pecado, el precio, lo que merecemos por el pecado, dice la Biblia que es la muerte. Y la muerte es la separación con Dios y la muerte es, por supuesto, también la separación con la vida que tenemos. No la vida solamente física, sino espiritual. Y la exhortación es como Dios nos llama a considerar que necesitamos volver a Él y la forma en la que podemos hacerlo. La exhortación no solamente te dice, mira, tienes este problema. La exhortación te dice, tienes este problema y esta es la solución. Y eso es básicamente lo que es la exhortación, que Dios ha provisto por medio de su palabra, de su verdad, el evangelio, la buena noticia. Hay una buena noticia. El hombre necesita conocer la buena noticia. Y es que para el perdón de sus pecados, para ser librados de la ira que merecíamos por nuestros pecados, la única forma es acudir a Cristo. Reconocer a Cristo como aquel que es justo. No pecó, pero fue a la cruz para ocupar por mi pecado. Él sufrió la muerte en mi lugar, para que yo ahora pueda ser aceptado por Dios como hijo suyo. Y las religiones fallan cuando no se basan en la palabra de Dios fielmente, sino que construyen una religión de hombres, aunque tomen la palabra de Dios como base, pero no es la realidad. Porque la palabra de Dios es clara y debe ser interpretada con claridad, objetivamente, gramaticalmente, históricamente. Si la Biblia hay que interpretarla con alegoría o según como a cada uno opine de ella, entonces, ¿quién tiene la verdad? Nadie. La Biblia significa lo que Dios quiso que significara. ¿Y eso cómo se sabe? Por la gramática, por la historia, por la hermenéutica para interpretar correctamente cada pasaje en su contexto. Y lo que significó entonces es lo que significa hoy. La Biblia no cambia, no cambia. Su verdad es una verdad universal, eterna. Así que, ¿qué necesitamos para el don de la exhortación? Conocer la palabra de Dios, que es la verdad que no cambia, es la verdad absoluta. Y el contexto puede ser muy variado. Necesitamos la verdad de Dios para el consuelo, para la corrección, para la dirección, para el ánimo, como hemos dicho antes, para la salvación, que es el inicio de todo, lo más importante, que somos enemigos de Dios y la única forma de ser hijos de Dios es por medio de Cristo, por medio de la fe, por medio del arrepentimiento, por medio de creer en Cristo como Señor y Salvador. En los evangelios se usa la mayoría de las ocasiones del término parakaleo y es usada por personas enfermas, desesperadas, necesitadas, que rogaban a Cristo para que fueran socorridos, para que fueran exhortados. Personas necesitadas, personas desesperadas, personas enfermas, personas en distintas situaciones que rogaban a Cristo para que fueran socorridos o exhortados por Él. Toda consolación verdadera proviene de Dios. Es lo que estamos diciendo. El Dios de toda consolación es el que consuela en toda situación para que así podamos ser consolados. ¿Dónde dice eso? 2 Corintios 1. Mira en tu Biblia de nuevo 2 Corintios capítulo 1. Pablo está viviendo una situación complicada con estos creyentes, con esta iglesia de Corinto. Hay 4 cartas que Pablo escribió a los corintios, pero solamente 2 de ellas son las que están recogidas en la Escritura.
Solamente 2 son inspiradas. En la primera vemos que Pablo está atendiendo a diferentes situaciones de pecados en esta iglesia. Esta iglesia de Corinto está pecando de muchas maneras, se han desviado de la verdad, están tolerando pecado allí y están atentando también contra el ministerio de Pablo. Y Pablo entonces empieza a corregirle en muchos aspectos. La segunda carta de los Corintios, la situación que la iglesia de los Corintios y Pablo tenían, esa situación se restauró. Las acusaciones contra Pablo habían sido esclarecidas, las personas que estaban allí afectando a la iglesia habían sido puestos en disciplina, la comunión espiritual, la relación se había restaurado entre Pablo y esta iglesia de Corinto. Por eso el Espíritu Santo, cuando Pablo escribe esta carta, el Espíritu Santo escribe para poner la base de esa restauración, de ese conflicto, para decir, bueno, tenemos muchos problemas, pero la única respuesta para nuestros problemas es este. Mira lo que dice 2 Corintios 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Ahí tiene esa palabra, parakaleo, el sustantivo, lo que es la consolación. Y el Dios de toda consolación debe observar lo que dice ahí. Primero, que merece ser bien hablado él, merece ser bendito, ¿verdad? Empieza diciendo, bendito sea. Y bendito es que se habla bien de alguien. Bendito es decir cosas buenas acerca de alguien. Y aquí Pablo está usando términos para exaltar a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los que hemos creído en Cristo, ahora Él es nuestro Señor y Salvador. Estamos bajo su autoridad, bajo su cuidado. Dice, Padre de misericordia. ¿Qué son misericordias? Son bendiciones que Dios da sin que las merezcamos. Bendiciones que Dios da sin que las merezcamos. Padre de misericordias. Todas las bendiciones que Él nos las da no porque las hemos ganado, sino porque Él tiene misericordia de nosotros. ¿Y qué es misericordia? No darnos el mal que merecemos, sino lo contrario, Él nos da las cosas buenas que no merecemos. Esa es la misericordia. Pero dice también Padre ¿de qué? De consolación. Está bien, ¿sí? Dice Padre de consolación. Esa es la consolación, la exhortación del consuelo, del ánimo, de la guía, de la instrucción, de la corrección, todo lo que tiene que ver con la exhortación. Esa palabra ahí es exhortación. Padre de exhortación. Pero observa que Dios no es el Padre que exhorta solamente. No se conoce por ser quien exhorta, sino escucha, una palabra clave que hay ahí, ¿cuál es? Que tiene que ver con la exhortación. Toda. Si no pusiera toda, podríamos decir que Dios es bueno consolando, pero hay cosas en las que Él no puede consolarnos. Pero cuando Pablo escribe inspirado por el Espíritu Santo, está describiendo a Dios porque Él es bendito, porque dice que toda consolación, absolutamente toda consolación, de quien proviene es de quién, de Él. Él se caracteriza por ser el Dios que trae toda consolación. No estamos hablando de la religión, estamos hablando de Dios. Muchas personas van a la religión buscando consolación y la falsa religión no consuela, porque hay una religión verdadera. Es la religión bíblica, la religión de Dios, la que es instaurada por Dios, no por el hombre. Y continúa diciendo esto, mira, el cual, y ese el cual ¿quién es? ¿Quién es? Y este Dios concreto que ha descrito, el que es bendito por estas razones, la última razón que ha dado es el Dios de toda consolación, el cual, ¿qué hace? Nos consuela. Ese es el verbo parakaleo, nos exhorta. Aquí está traducido en consuelo, porque exhortar, lo hemos repetido, tiene muchas formas en las que se expresa. Pero Dios dice que nos consuela. ¿En qué situación nos consuela? En tribulaciones, ¿vale? Sí, lo dice ahí. Dice, nos consuela en tribulaciones nuestras. ¿Y cuáles son las tribulaciones en las que nos consuela? ¿Algunas o todas? Es lo que dice el texto de nuevo. Él tiene toda consolación. ¿Para qué situación? Para toda tribulación. Es que yo ya no sé dónde ir.
Pero si no has ido a Cristo, entonces vas a encontrar la consolación que tú buscas, que tú anhelas, que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra. ¿Para qué? Para el propósito de que tú ahora puedas consolar a otros. Y es lo que Pablo está diciendo. No solamente que nuestro consuelo está en Dios, sino que Dios cuando nos consuela no es para que nosotros nos quedemos consolados, sino que para nosotros realicemos consuelo a otros. Hagamos la pregunta, ¿a qué otros debemos consolar? Dice ahí, nosotros podamos consolar ¿a quién? ¿Qué dice tu Biblia? A los que están en cualquier aflicción. De nuevo tenemos esa palabra todo o cualquiera. El Dios de toda consolación, en toda tribulación, para que nosotros consolemos a todo el que esté en cualquier sufrimiento, cualquier aflicción. ¿Con qué? ¿Con qué podemos consolar? ¿O con qué debemos consolar? ¿Qué dice el texto ahí? De nuevo, mira lo que dice. Con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados, ¿por quién? Por Dios. Así que, ¿de quién viene todo consuelo? Según el texto bíblico. De Dios. ¿Para qué tribulación? Para cualquier tribulación. ¿Con qué propósito? Para que nosotros consolemos a otros. ¿A quiénes? A los que estén en cualquier otra aflicción. ¿Pero con qué consuelo? Con el consuelo con que nosotros hemos sido consolados por parte de ¿quién? De Dios. A lo mejor a alguien me consoló a mí, pero ese fue el consuelo que viene de parte de Dios, de la palabra de Dios. Así es como Dios desea que nos exhortemos, que nos consolemos, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios, de eso depende nuestra exhortación. Así que toda consolación verdadera proviene de Dios y Él es el Dios de toda consolación y nos consuela en toda tribulación. Pero también tenemos que recordar esto, la exhortación siempre entonces se realiza por medio de la palabra de Dios. Ahí hay algunos textos, por ejemplo, Hechos 15:32, si tenéis ahí a mano. Hechos 15, versículo 32. Versículo 30 empieza el contexto, ¿vale? Aunque está en el 32 lo que queremos nosotros decir, pero el contexto empieza en el versículo 30. Hechos 15:30. Y dice ahí, así que ellos, ¿quiénes son ellos? Bueno, si tú has venido leyendo los versículos anteriores, es bueno que tú rodees ese ellos y lo lleves con una rayita a quién se refiere. ¿Por qué? Porque esa rayita se refiere a versículo 25, a versículo 27. Por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, a quienes también os informarán las mismas cosas verbalmente. Versículo 30, así que ellos, después de ser despedidos, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta y cuando la leyeron se regocijaron con el consuelo que les impartía. Siendo Judas y Silas también profetas, exhortaron y confrontaron a los hermanos con un largo mensaje. Entonces, ¿dónde está la palabra ahí, exhortación? Lo ves claramente, ¿no? Que dice confortaron. Confortar es consolar, traerle luz en la oscuridad a alguien de manera figurada. ¿Y cómo lo hicieron? Con un largo mensaje. Aquí la implicación es que este largo mensaje implicaba la predicación de la palabra. Mira lo que dice a continuación, versículo 35. Mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Eso es lo que ellos predicaban. Ese largo mensaje simplemente era una predicación de la palabra de Dios. Entonces, ¿con qué debemos exhortarnos unos a otros? ¿De dónde surge la exhortación? De la palabra de Dios. Enseñada correctamente y puede ser aplicada correctamente. Tito capítulo 1, versículo 9. De nuevo enseña esta realidad, que la forma en la que somos exhortados es por medio de la palabra de Dios. Tito capítulo 1, versículo 9. Aquí son características de los creyentes que Dios ha llamado a ser pastores de la iglesia. Esas características son capacidades espirituales y testimonios espirituales. Y dice el versículo 9, reteniendo la palabra fiel. ¿Qué es reteniendo la palabra fiel? Conociendo la palabra y guardándola.
guardándola fielmente. Es decir, conocer la palabra y guardarla fielmente es la característica de los ancianos de la iglesia, que es conforme a la enseñanza, es decir, la enseñanza que los apóstoles ya estaban dando. ¿Para qué? ¿Qué dice ahí? Para que sea capaz también de exhortar, por eso necesita ser un retenedor de la palabra fiel, la que se está enseñando, porque la necesita para exhortar, pero además dice con qué se exhorta. ¿Qué dice ahí el texto? Con sana doctrina, es decir, la doctrina que se caracteriza porque sana, porque es activa. No la doctrina que es sana, sino la doctrina que sana. Es la doctrina, la palabra de Dios, la que se debe usar para exhortar a otros, la que debe ser retenida con fidelidad. Y dice una página anterior, en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice Pablo a Timoteo en su última carta despidiéndole. ¿Qué tienes que hacer, Timoteo? Le dice Pablo a Timoteo, versículo 2, 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cómo? Predicando la palabra, es lo que dice. Predica la palabra continuamente, es lo que significa el texto. Redarguye, reprende, exhorta. Y esa es la forma en la que debemos exhortar, predicando la palabra y con dos características que se dice ahí. ¿Qué se necesita para exhortar? Mucha paciencia. Toda paciencia. Toda paciencia. La paciencia de saber que Dios estará obrando en los corazones de aquellos que escuchen la palabra. Por más que tú quieras, la santificación es Dios quien la hace. Y tú, Pablo, le dice a Timoteo, tú predica la palabra continuamente, con paciencia, no pierdas los nervios, no vayas a otro lugar, no quieras hacerlo de otra forma. Sé paciente con la obra de Dios que Él está haciendo por su palabra. ¿Y con qué? Y con instrucción o doctrina, es la palabra doctrina en el original, con instrucción o doctrina. Así que esa es la exhortación que debe hacerse en base a la palabra. La exhortación no solo es realizado por aquellos que tienen el don de la exhortación. Lo hemos dicho en otros dones. El don de evangelismo no significa que los que no tienen el don de evangelismo están excluidos de la evangelización, ¿verdad? Eso no es. La exhortación es igual. Los que tienen el don de la exhortación deben exhortar, lo que dice Pablo en Romanos 12:8. Pero los que no tienen el don de la exhortación son llamados a exhortar. Y míralo conmigo en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. ¿Qué significa esto? Que aunque Dios no te haya dado un don específico de la exhortación, bíblicamente, Dios te ha dado el Espíritu Santo en el momento de la salvación, quien te capacita para exhortar. Aunque no sea tu don, sí estás capacitado para exhortar. No es contradictorio. Lo que sucede es que tu don de exhortación va a destacarse en una capacidad mucho mayor que otros creyentes que no tienen el don, pero también están capacitados para exhortar en su medida. Una medida menor, pero una medida que Dios ha capacitado a cada creyente. Mira que dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, y aquí el contexto es Pablo ¿a quién? No a los pastores de Colosas, a los creyentes de la iglesia, a todos los creyentes de la iglesia. Le dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría. ¿Y cómo eso debe habitar en nosotros? ¿Cómo eso debe ponerse en práctica en nosotros? En primer lugar, enseñándoos. ¿Y enseñándoos qué significa? Es una acción mutua. Enseñándoos y amonestándoos unos a otros. Y la palabra amonestando es la palabra paracaleo. Es el verbo paracaleo. Exhortándoos unos a otros. Es lo que Pablo está diciendo, que todos los creyentes somos salvados y capacitados por el Espíritu Santo para que su palabra, la palabra de Cristo, more en abundancia en nosotros, esté llenándose cada vez más y más nuestra mente de la palabra, para que después esa palabra, como dice 2 Corintios 1, que hemos leído antes, esa palabra que nos consuela, podamos consolarla ahora mutuamente. ¿Tú eres creyente? Has sido capacitado por Dios y llamado por Dios
para exhortar al hermano y que el hermano te exhorte a ti. ¿Con qué? Con la palabra, no con la experiencia. Bueno, puede haber testimonio de cómo Dios por su palabra ha obrado en tu vida. Pero el origen no es tu experiencia, es la palabra de Dios. Y puede verse una ilustración en tu propia vida, en tu propia experiencia, pero no es la experiencia la que debe ser nuestro consuelo. Eso lo dice también Hebreos 3, versículo 13. Mira conmigo, Hebreos 3, versículo 13. Versículo 12 dice: tened cuidado, hermano, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, es decir, al contrario, ¿no? Cuidado, tened cuidado de vosotros, a ver si vosotros en realidad no sois creyentes, es lo que está diciendo. Si decís ser creyentes, pero no lo sois. Al contrario, exhortaos unos a otros cada día mientras todavía se dice hoy. Y eso en referencia al texto que se ha utilizado del Salmo 95:7, en el versículo 7. Entonces, Pablo está diciendo que los creyentes son capacitados por Dios para exhortarnos los unos a los otros cada día con la palabra de Dios. Y dice ahí en el capítulo 10, versículo 25. Y aquí lo vamos a dejar para la semana que viene continuar. Capítulo 10, versículo 25. Dice en el 23, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Observa aquí que la seguridad de nuestra esperanza no está en nuestra capacidad, sino en la fidelidad de Dios. No está tu esperanza en tu fidelidad, sino en la fidelidad de Dios. Así que mantengámonos firmes en esa profesión, en esa demostración pública y también interna de nuestra esperanza. Versículo 24, y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino, ¿qué dice? Exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. Así que debemos mantenernos firmes y considerarnos cómo estimularnos y cómo es, no dejando de congregarnos y exhortándonos. Lo que esto implica es que cuando nos reunimos, ¿qué venimos a hacer? Entre muchas cosas, la exhortación. La exhortación. Y cuando la exhortación en amor está entre nosotros por medio de la palabra de Dios, entonces estamos participando en dar gloria a Dios en nuestra edificación mutua. Esto es una bendición, hermano. Recuerda, la exhortación solamente proviene de Dios, por la palabra de Dios. Es absolutamente necesaria para ti aún cuando eres creyente y debemos estar practicándolo entre todos porque tenemos al Espíritu Santo que nos capacita, aunque no tengamos el don espiritual. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque tú nos conoces perfectamente y sabes lo que necesitamos. Oramos, Señor, que la palabra, tu verdad, habite cada vez más en nuestros corazones, para ser consolados, exhortados, animados, corregidos, para que también así podamos hacerlo con los hermanos unos a otros, y así traer gloria a tu nombre en nuestra relación y en nuestra santificación progresiva. Señor, y oramos que tú obres para salvación en aquellos que están sin Cristo. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.